Bien, amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Francisco Darmendrael. Para mí es un honor iniciar este conversatorio, ¿no es cierto?, con el Museo Marítimo Nacional. Y para eso tenemos al profesor Marco Fernández, quien es jefe del Departamento de Museología del museo. ¿Cómo está, profesor Marco? Muy bien, Francisco, y tú, gusto saludarte. Muchas gracias nuevamente por esta posibilidad de compartir nuestra historia naval y marítima. Gracias, profesor, y gracias también al museo por esta instancia en vísperas de una nueva conmemoración de este 21 de mayo en que recordamos los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. Y es importante aclarar esto porque en el colectivo siempre está el imaginario de que fue solamente Iquique los sucesos o que Punta Gruesa fue separado, pero al final de cuentas fue un todo. Y eso es lo que vamos a conversar en esta sesión, que es transmisión conjunta del canal de YouTube del Museo Marítimo Nacional y del suscrito. Y agradezco al museo también por esta transmisión conjunta. Profesor Marco, es conveniente, antes de efectuar un contexto de los sucesos del 21 de mayo, qué buque estaba fondeando Iquique y por qué se está dando esta operación naval en el entonces puerto peruano, ¿cierto?, de Iquique. Mira, tratando de ser lo más resumido posible, tengo que recordarle a nuestro oyente, la gente que nos va a ver, que el 5 de abril del año 1879 Chile declara la guerra a los aliados Perú y Bolivia e inmediatamente el comandante en jefe de la escuadra, el almirante Juan William Rebolledo, decide bloquear el puerto de Iquique con la esperanza de que eso iba a forzar a la escuadra peruana a levantar el bloqueo porque entiéndase que Iquique en ese tiempo era peruano y era el puerto por donde Perú realizaba su mayor faena de exportación, principalmente del guano. Por lo tanto, William pensaba de que al no tener exportación Perú, esto iba a hacer una presión grande por levantar el bloqueo para que el país pudiera tener su ingreso económico para mantener lo que es la guerra. Lamentablemente para el almirante William esto no resultó, todo lo contrario, le dio el tiempo para que los peruanos terminaran de amantillar o preparar mejor sus naves y también a sus tripulaciones. Por lo tanto, el tiempo que estuvo la escuadra en Iquique fue una pérdida de tiempo, entre comillas, y digo entre comillas porque hay muchas críticas que tú puedes ver, creo que lo has leído, que se le hicieron en su momento al almirante William Rebolledo por no haber partido inmediatamente a expedicionar sobre el Callao, pero él no estaba preparado, o sea, su gente no estaba bien, no tenía la parte logística, como comida, como municiones. Incluso hay una carta de él que manda al gobierno diciendo que ni siquiera tenía el aceite para sus máquinas. Pero fue tanta la presión Entiendo. del gobierno y de la opinión pública, principalmente la prensa, que se vio obligado a preparar un ataque sobre el Callao, y así es como se produce toda esta situación que terminamos nosotros después destacando el 21 de mayo. Por ejemplo, que el 11 de mayo Arturo Prat recién asume el mando de la Esmeralda, porque William para preparar este ataque sobre el Callao hace una serie de cambios, Claro. sacando al comandante Thompson del mando de la Esmeralda, pasándolo a Laptao, porque se sabía que era un hombre muy, muy arrojado, muy valiente, y Laptao, tú sabes que iba a ser como un burlote, o sea, un buque cargado de explosivos para dirigirlo contra los buques peruanos que estaban en la dársena del Callao. Profesor, Condel lo pasan de comandante de la Covadonga y el once de mayo Prat recién asume el mando de la Esmeralda y entre el 16 y el 17, todo esto muy rápido, ya va zarpando la escuadra rumbo al norte. sí, profesor, es Eso muy sí, importante. Sí, es muy importante lo que nos menciona un poco para ir aclarando el contexto y también este ataque sorpresa que de Williams, ¿no es cierto?, hacia el puerto del Callao. Pero es importante también, profesor, explicar a nuestros amigos cuál era el estado de la escuadra nacional en su momento, cuáles eran los buques, eh, se puede decir, mejor preparados, cuál era la situación de la escuadra en ese minuto. mira, muy buena tu pregunta, Francisco, porque en Iquique, William Rebolledo decide dejar a la Esmeralda y a la Covadonga, que eran los buques más viejos, y no eran los más malos, porque mucha gente piensa que la Esmeralda prácticamente se estaba cayendo a pedazos, pero era un buque muy, muy bien construido.
pero lamentablemente sus máquinas, sus calderas estaban prácticamente llenas de parches, por lo tanto, al igual que la Covadonga, da muy poca velocidad, entre 3 4 nudos, y eso iba a ser un verdadero lastre para el desplazamiento de los buques mejores, como el blindado Cochrane y el Blanco Encalada, más las corbetas O'Higgins, Chacabuco y la cañonera Magallanes, que se dirigían hacia el norte para este ataque sorpresa. Por lo tanto, en Iquique quedan las naves más viejas de menor movimiento, pero eso no quiere decir que los blindados hubieran estado en óptimas condiciones. No, en realidad, como te adelantaba hace un rato atrás, las máquinas no están en muy buenas condiciones y lo que es peor, los cascos de los blindados estaban muy sucios, llenos de conchas, mariscos, esta fauna marina que hacía que el buque no navegara con la velocidad que tuvo en su momento. Y a eso agrégale que el carbón también no era la mejor calidad. Profesor, acaba de abordar una arista muy importante que es el estado de los buques, especialmente los blindados, que entiendo durante gran parte del conflicto nunca estuvieron 100% en buen estado, siempre tuvieron alguna falla, quizás por mantenimiento, ¿verdad? En el caso del Así es. Cochrane, del Blanco Encalada. Sí, mira, a ver, una vez yo conversaba con un amigo peruano y él me decía, ustedes los chilenos cometieron en la guerra menos errores que nosotros. Yo le decía, sí, pero entiende por favor de que Chile no estaba preparado para la guerra. En un principio la guerra era con Argentina y posteriormente se traslada rápidamente al norte, se toma Antofagasta y ahí viene una seguidilla de situaciones que sorprende a nuestra escuadra no bien preparada. Ahora, adelantando un poco a lo que viene posteriormente, también lo sabes de que luego de la captura del RIMAX por el Huáscar, esto produjo un terremoto político tremendamente grande que terminó con el cambio de gabinete y también sacaron del mando de la escuadra al almirante William Rolleo, siendo reemplazado por Rivero. Y es lo primero que le plantea al gobierno, los buques, los blindados principalmente, no pueden seguir en estas condiciones y él levanta el bloqueo de Iquique y se trae al Cobran a Valparaíso, donde aquí con buzos se limpian los fondos y además se recorren y se cambian todos los tubos de las calderas que están todas rotas, llenas de hollín y por lo mismo no daban más de 4 o 5 nudos de velocidad y ahí tú puedes entender por qué cuántas veces se le arrancó el Huáscar en estas persecuciones. Por lo Así es. tanto, luego de esta reparación, el Cochrane quedó prácticamente en las mismas condiciones que tenía cuando salió de sus pruebas de construcción. O sea, estamos hablando entre 10 a 12 nudos. Eso por parte del Cochrane. Y por parte del Blanco, el Blanco fue también limpiado en Tocopilla, en Mejillones, también con buzo, se le cambiaron los tubos, pero igual el Cochrane quedó en mejores condiciones del Blanco Encalada, pero esto fue julio del año 1879. Entiendo. Profesor, y en el caso de la Esmeralda y la Covadonga, recordemos una suerte de anécdota, si se puede decir, porque ambos buques se enfrentaron en la guerra contra España. Sí, El señor. caso de la corbeta chilena Esmeralda capturó a la entonces goleta española Covadonga y por cosa de la historia, ambas se encontraban en Iquique justamente a puertas del 21 de mayo. ¿Cuál es la situación de la Esmeralda y la Covadonga? En pocas palabras, profesor. Mira, la Esmeralda, como ya te lo decía anteriormente, era una corbeta de hélice, pero también podía propulsarse a vela. Era un buque que llegó a Chile el año 1856, pero para el año 1879, pese a una buena construcción, era muy sólida, y eso lo demuestra también posteriormente cuando es poloneada por el Huáscar, pero su maquinaria, su caldera, hacía que su movimiento fuera prácticamente ínfimo, o sea, 4 nudos con suerte. Por lo tanto, eso marcaba la diferencia frente a las otras corbetas que tenían mejor nudo y que a la postre hicieron de que el almirante William tomara la decisión de dejarla en Iquique junto a la Covadonga, que era más vieja, como tú lo decías muy bien, una nave capturada a la escuadra española durante la guerra contra España, 1865-1866, que era una nave que no tenía blindaje, una nave que tenía muy poca artillería, era un buque que prácticamente daba menos que la Esmeralda, por lo tanto, en síntesis, resumiendo, eran buques muy viejos y con un muy lento andar. Así es, profesor.
Y bueno, entendemos que en el caso de la Esmeralda quedó al mando de Arturo Prat y en el caso de la Virgen de la Covadonga, Carlos Conde. ¿Cómo fue el Correcto. contexto de esta situación, profesor, eh, en los días previos al 21 de mayo? ¿Cómo estaban las tripulaciones en este asunto del bloqueo a Iquique, en el marco de esta Mira, operación? muy buena tu pregunta porque la verdad que muy poca gente sabe lo que significa un bloqueo. El bloquear un puerto enemigo significa que los buques tienen que estar permanentemente atentos a cualquier ataque desde tierra, torpedo, bote. En la guerra del Pacífico, un par de buques chilenos fueron hundidos por brulotes, engaños que mandaron un botecito bonito y lo ponían cerca del buque y cuando levantaban el último bulto hacía explosión, como fue el caso del Loa en Chancay y la misma Covadonga después. Por lo tanto, era un bastante desgastador las máquinas permanentemente encendidas en caso de salir en busca o de alguna nave que quisiera bloquear el puerto. La misma alimentación no era de las mejores porque como no están en su puerto, no están en su país, no recibían, por ejemplo, los animales en pie, carnes, proteínas, por lo tanto, era una tensión permanente con una alimentación no de la mejor, y a eso agrega el caso puntual de la Esmeralda sobre todo de la Esmeralda, que el almirante Williams saca a la mejor tripulación de la Esmeralda, los más fogueados, los viejos lobos de mar, como decimos nosotros, y deja niños, deja mucho grumete, por eso no es de extrañar la gran cantidad de grumetes que había en la Esmeralda. Aquí destaco, por ejemplo, el caso del grumete amigo que tenía tan solo 10 años. Ujú. Incluso se sacan los elementos con los cuales se había practicado anteriormente abordaje y son embarcados en los buques de la escuadra. Por lo tanto, Pratt cuando queda bloqueando el puerto, queda con tripulación muy joven, con poca experiencia y con pocos materiales para enfrentar un abordaje como lo habían planeado anteriormente cuando la Esmeralda estaba al mando de Thompson. Pero igual Pratt impone una disciplina, hace ejercicio, hace prácticas, zafarrancho como lo llamamos en la Armada, pese que él, desde el 11 que asume la comandancia de la Esmeralda hasta el 21, son tan solo 10 días que tiene para cohesionar a esa gente y nosotros en el desarrollo del combate nos damos cuenta que lo hizo bastante bien, porque cumplió su gente, sus muchachos, como dijo en su famosa arenga, hasta el final. Así es, profesor. Y bueno, en el caso de la Covadonga, el caso de Carlos Conde, porque siempre mencionamos el caso de la Esmeralda, pero siempre queda como eclipsado lo que pasaba en la Covadonga, profesor. ¿Cómo fue la situación? ¿Parecido? Mira, en el caso de la Covadonga, la tripulación estaba más cohesionada. Solamente ahí se produjo el cambio de comandante y algunos oficiales que Prat se llevó desde la Covadonga a la Esmeralda, pero fueron muy pocos. No te olvides que Prat, antes de asumir el mando de la Esmeralda, él venía de Valparaíso con la Covadonga. Por lo tanto, los cambios que se hacen en la dotación de la Covadonga no fueron mayores. Ahí había un comandante como Carlos Condel, muy compañero de curso Arturo Prat, igual que Luis Uribe, que tenía toda una experiencia, era un hombre muy alegre, dicen que hasta desordenado, pero un hombre corajudo, un hombre muy valiente que lo demostró posteriormente. Así es. Profesor, adelantemos un poco los acontecimientos. Vámonos a la noche del 20 de mayo, que es la jornada previa a los sucesos gloriosos del 21. ¿Qué pasó esa noche en la cubierta, en la corbeta Esmeralda, principalmente? Mira, normalmente tanto los oficiales como la gente de mar se reunían en su respectiva dependencia, los oficiales en la Cámara de Oficiales y la gente de mar, la dotación en los entrepuentes, y es muy conocido el caso de que en la Cámara de Oficiales, la noche del 20, el guardiamarina Riquelme, que era todo un artista, era violinista, era pintor. De hecho, nosotros aquí en el museo tenemos una obra de una pintura de, de él. Tocó el violín, amenizó la noche y ahí hay unas imágenes que recrean el momento en donde Prat incluso está ahí en la cámara escuchando cómo el guardiamarina tocaba el violín, que era, dicen, un eximio violinista. Así que conversaban, hablaban de la situación, hablaban de su familia, porque imagínate, al estar lejos de su familia, Prat había salido de Valparaíso, si no me falla la memoria, como el 10 o 11 de mayo,
y él permanentemente tenía una correspondencia muy fluida con su señora. Incluso se encontraron en sus restos mortales posteriormente una carta a medio terminar de Prat. Incluso cuando llega a Iquique, al mando de la Covadonga, hay cartas que le manda a su señora en la cual le dice que había recibido, que al llegar a Iquique se produjo un cambio, que él asumió el mando de la Esmeralda, que Condel tomó el mando de la Covadonga, narra que Iquique ha cambiado mucho de la última vez que él lo vio. Por lo tanto, en esas reuniones, ellos hablaban de todas esas cosas tan humanas que uno con el paso del tiempo termina como levantando al nivel de un héroe a un ser humano como nosotros. Así es. Y entiendo, profesor, que todas las noches, los 20 de mayo, se realiza una vigilia en las unidades Sí, sí, navales para sí, se ha hecho recordar, una claro, tradición. evocar Se ha hecho una tradición. mencionados. Llegamos al 21 de mayo. ¿Qué pasa en la mañana, profesor, en Iquique, principalmente en el puerto de Iquique? Mira, en ese momento, en la madrugada del miércoles 21 de mayo, aproximadamente a las 6:30, estando de guardia en la bahía La Covadonga, se divisan humos al norte. Y preguntan, con del Sur le informan, sube a cubierta y le informan que era el Huáscar y la Independencia. Te repito, esto alrededor de las 6:30 de la mañana. E inmediatamente se acercan a la Esmeralda y le comunican al teniente Uribe, que está de oficial de guardia de la Esmeralda, y este rápidamente le notifica a su comandante y a su gran amigo, eran compañeros de curso y medio hermano, ahí entre Uribe y Prada había un grado de amistad tremendamente grande, y le comunican de que habían divisado a estas naves peruanas y que rápidamente Prat baja su camarote, se pone su tenida de combate y le da indicaciones al comandante Condel que almuerce la gente, reforzar las cargas, a lo que Condel en su particular forma de ser le dice, all right, y cuando está en eso aproximadamente a las 8 de la mañana, el Huáscar dispara un tiro que cae entre ambas naves chilenas, con lo cual nosotros sabemos, porque eso está escrito, de lo que da inicio al combate naval de Iquique y de Punta Gruesa, porque tú lo dices muy bien. Aquí, lamentablemente, el heroísmo, la entrega por la patria de Arturo Prat y su gente, que le dio un triunfo moral, como se dice normalmente a Chile, deja en un segundo plano al héroe vivo, al, a la Covadonga que logró hundir a uno de al mejor buque peruano, pero eso es cosa de una razón un poquito más adelante, pero me adelanto porque tú lo dijiste muy bien. Iquique y Punta Gruesa, aunque fue en el mismo día prácticamente a kilómetros de distancia, a millas náuticas de distancia en este caso, son dos, y cuál de los dos es más importante. Así es. Bueno, en el caso de Iquique, profesor, entiendo que el Huáscar se enfrenta a la Esmeralda, ¿no es cierto? En el caso, la Independencia persigue a la Covadonga. Y en el caso de Iquique, se dan los primeros disparos, ¿no es cierto?, entre el Huáscar y la Esmeralda, pero entiendo, y corréjame si me equivoco, que los primeros disparos no provocan mayor daño, ¿cierto? No hay como un daño severo a la Esmeralda. Mira, de acuerdo a lo que se puede leer en la correspondencia que tienen los sobrevivientes de la Esmeralda, y principalmente en el parte oficial que manda el teniente Uribe, que asume como comandante de la Esmeralda una vez prisionero en Iquique y posteriormente en Tarma, él dice que prácticamente desde las 8 a las 9 todos se disparaban contra todos, los cuatro buques, pero prácticamente sin mayor consecuencia. La Independencia, los tiros pasaban por alto, el Huáscar lo mismo, la Esmeralda con mejor puntería, pero las balas de la Esmeralda prácticamente rebotaban en la coraza del Huáscar, por lo tanto, hasta las 10 de la mañana prácticamente no había mayor daño, pero sí haciendo énfasis que aproximadamente a las 9 de la mañana el combate ya se divide en dos. Y en este momento, en que Pratt pronuncia la arenga, ¿cierto? ¿En qué momento Pratt se da cuenta de la situación, hace un estudio, un análisis de inteligencia, si se puede decir, de lo que está sucediendo, y agrupa a la tripulación para eh, ponerlo en posición de combate, ¿verdad? Mira, como te decía,
Cuando se enteran de que son los buques peruanos, le da la orden a Condel. Él sube a comandar la nave, empieza a dar órdenes y aproximadamente, como decía, a las 10 de la mañana no se producían mayores daños, pero pasadas las 10 de la mañana, el general Buendía, que era el jefe del ejército ahí en Iquique, ordena poner unos cañones de campaña en la costa, en un morrito apuntando a la Esmeralda, y estos cañones sí que le empiezan a producir daño. Por lo tanto la Esmeralda se ve en la obligación, Prat se ve en la obligación de cambiar de lugar para evitar los tiros del Huáscar. Y ahí, por ahí, yo te diría más o menos, espero no equivocarme, viene la arenga de Prat para indicarle a su gente de que él les pedía este compromiso de no arriar la bandera y que si él moría, sus oficiales sabrán cumplir con su deber. Esto de haber sido, Francisco, mira, no está dicho escrito en ningún lado, pero yo más o menos saco la cuenta de que fue poco después de que le dio la orden a Condel de mantenerse en bajo fondo y ver la posibilidad de pegarse a la costa para salir lo antes posible en dirección hacia el sur. Así es, porque la Esmeralda estaba entre dos fuegos y ahí sí la situación Correcto, estaba bastante complicada teniendo al Huáscar y el fuego desde tierra. Como usted decía, profesor, provoca más daño por la distancia, por el tipo de tiro también que daba a la Esmeralda. ¿En qué momento, profesor, la situación se complicó para la tripulación de la Esmeralda? Cuando entiendo que estallaron las calderas, por estos movimientos que hacía la Esmeralda y al correcto, final correcto. la situación Mira, se tornó compleja. se me había quedado un punto bastante importante en el tintero. Pratt se queda en esa posición, el Huáscar la dispara de lejos, porque a Grau le habían dado la información de que posiblemente la Esmeralda estaba protegida por una red de torpedos, ¿ya? Y esto Sí, así hizo de que Grau tomara la determinación de no acercarse porque al espolonearla podía irse a pique con estos torpedos, pero las personas que vieron esto, los peruanos de tierra, se referían a un ejercicio que estaba haciendo la Esmeralda con unos tarros de metralla que eran dirigidos por este ingeniero que casualmente se encontraba en la Esmeralda, de apellido Cabrera, porque Prat estaba buscando las formas de defender la nave de una u otra manera con los pocos medios que le habían dejado, como te comentaba hace un rato atrás, cuando los buques se fueron hacia el Callao. Por lo tanto, mira, la cosa se empieza a poner complicada para Prat yo te diría, a partir del momento en que el general Buendía ubica los cañones a las 10 de la mañana y relacionado con eso, cuando se mueve, cambia de lugar, Grau comprende de que lo que le habían informado a él de la existencia de estos torpedos no existían y eso lo llevó a atacar a la Esmeralda, al Espolón, más o menos a las 10:20 de la mañana, ¿ya? Y esto se realizó por la banda de babor, o sea, lo que en términos normales estaríamos diciendo que fue por el lado izquierdo de la nave, y ahí la cosa ya se pone color de hormiga para Prat, porque en el primer espolonazo, que es aprovechado para asaltar, Prat junto al sargento Aldea y al soldado Canave, y aquí también hago otro alto, durante mucho tiempo se decía que había un marinero de apellido Ugarte que había saltado el abordaje con Prat, pero las últimas investigaciones que se han realizado, estamos más cercanos que fue el soldado Canave que el grumete o el marinero Ugarte. Pero respondiendo más puntualmente tu pregunta, ya a partir de las 10:20 APP, que yo calculo que puede haber sido el primer espolonazo, fue cuando ya la cosa se pone grave, porque con el espolonazo, el Huáscar con sus tremendos cañones dispara a boca de jarro, y ahí dicen de que más de 50 entre marinos y soldados de marina quedan prácticamente despedazados sobre la cubierta de la Esmeralda. claro, con los poderosos cañones Armstrong que tenía el Huáscar y que de hecho entiendo están en la base naval de Talcahuano. Sí, señor. Están ahí expuestos Así en es. uno de los patios, sí. Profesora, es en este momento donde Arturo Prat realiza el primer abordaje junto al sargento Aldea y al soldado Canadá.
Yo sé que es complicado en pocas palabras expresar ello, pero si nos pudiera contar cómo fue ese hecho, tomando en cuenta el fragor de la batalla. eh, Entiendo que este plan estaba concebido por Arturo Prat, o sea, no fue un hecho del momento, esto estaba estudiado, planificado el tema del abordaje. Sí, mira, también lo dije hace un rato atrás, se practicaba, se ensayaba. Lamentablemente la Esmeralda no contaba con todos los medios como los tuvo en su momento, que cuando fueron sacados y llevados a los buques de la escuadra que expedicionaba sobre el Callao, pero él estaba permanentemente ejercitando, haciendo zafarrancho con su tripulación, y es más, cuenta la historia de que cuando el almirante William se despide de Prat, en la cubierta del buque insignia, que era el blindado blanco, él le dice, si viene el Huáscar, mi almirante, lo abordo. O sea, eso refleja qué es lo que pensaba Prat respecto al caso fortuito, porque realmente la pelea todo el mundo pensaba que iba a ser en el Callao, y yo creo que en ese momento nadie se imaginaba que los buques peruanos iban a llegar a Iquique, como ocurrió el 21 de mayo. Pero Prat sabía que la única alternativa que tenía para lograr hacer algo era a través de un abordaje. Lamentablemente para él, los tiros del Huasca, el ruido fuerte, el choque entre un buque y otro, y agrégale a eso de que el corneta que estaba tocando al ataque, Cabrales, prácticamente el momento que Prat dice al abordaje muchacho, es acribillado a balazo y muere y no puede seguir tocando la orden del comandante. Así es, y así se da, y así Arturo Prat pasa a la inmortalidad en este primer abordaje. Correcto, Posteriormente, el teniente Ignacio Serrano, junto a otros 12 marineros, realiza un segundo abordaje cuando aprovecha el segundo espolonazo que correcto, realiza el Huáscar. Y entiendo, profesor, que también Ignacio Serrano fallece, cae en acción. En el techo está el camarote, en el Huáscar donde él fallece, lo llevan moribundo, intenta quemar el camarote, no lo correcto. consigue, pero bueno. Y así se da después ya el tercer espolonazo, es aquí donde el guardia marina Néstor Riquelme dispara el último cañonazo. Profesor, en pocas palabras, ¿cómo fue el epílogo de los sucesos en Iquique, principalmente el hundimiento de la Esmeralda? Nos Mira, basamos hay varias cosas interesantes que muy poca gente conoce, porque después del segundo espolonazo, el comandante Grau, pues todavía no era ascendido a almirante, era comandante capitán de navío todavía, él espera, da una pausa, esperando de que los chilenos se rindieran, lo que no sucede cumpliendo las órdenes de su comandante. Y además, y esto es lo que me gustaría destacar, eh, hay un falso histórico de que hay un marino que trepa el pico del Mesana y clava una segunda bandera para indicarle que los chilenos se rendían. En realidad lo que sucede es que dos jóvenes guardias marinas de 17 y 18 años, Arturo Fernández Vial, que es muy conocido ahí en la zona de Concepción, y su amigo Vicente Seger, clavan una segunda, no, izan una segunda bandera en el pico del Mesana para indicarle que los chilenos no se rendían, prácticamente cuando estaban esperando que el Huáscar se les viniera por tercera vez encima, ¿ya? Por lo tanto, además de esta tremendo heroísmo del guardia marina Riquelme de disparar el último cañonazo prácticamente cuando la Esmeralda se hundía, están estos dos otros guardias marinas que izan una segunda bandera para indicarle que la Esmeralda no se hundía. Grau, no, al darse cuenta que los chilenos no se rendían, ataca por tercera vez y ya la Esmeralda prácticamente inmóvil recibe de lleno el tercer espolonazo y se hunde a las 12:10 del día 21 de mayo. así es, profesor, la bandera chilena se hunde con la tripulación de la Esmeralda aquel día. ¿Qué Correcto. pasaba en Punta Gruesa, profesor, todo esto, con la Mira, Covadonga? bueno, como lo dijimos hace rato ya, a las 9 de la mañana aproximadamente el combate se divide en dos y cumpliendo las órdenes que tenía Condel del jefe de Bahía, del jefe de bloqueo que era Prat, él huye, sí, arranca pegado a la costa porque su nave que era de 415 toneladas, sin blindaje, que da prácticamente 4 o 5 nudos, frente a la Independencia de más de 2.000
toneladas, artillada, blindada, por lo tanto era prácticamente imposible de enfrentar un combate. Sale pegado a la costa y ya a la altura de Cabancha, la Covadonga, al ir tan cerca de la costa, es atacada por botes armados porque esperaban los peruanos que los chilenos se iban a rendir, pero él repele el ataque, sigue en dirección siempre apegado a la costa, y al sur de Chucumata, que es una pequeña caleta ahí en Iquique, se produce un segundo intento de espolonaje por parte del comandante Moore. Al ver esto y al ver que los peruanos estaban intentando usar su cañón de proa, el segundo comandante de la Covadonga, Orella, manda a los mejores tiradores a la cofa de la nave chilena para apuntar contra los servidores de cañón del buque peruano. Y aquí hay un joven, dicen que era mapuche, el grumete Bravo, que habría sido de apellido Millacura, que donde ponía el ojo ponía la bala. Y él con certera puntería no dejó que ningún servidor del cañón de proa de la Independencia lograra disparar sobre la nave chilena. Y esto exasperó tanto al comandante Moore que a la altura de Punta Gruesa, él no sabía que habían unos bajos, una roca ahí escondida, intenta por tercera vez espolonear la nave chilena y para él, con muy mala suerte, porque esto aproximadamente a las 11:45 la Covadonga pasa rozando los bajos, Condel siente esto en el fondo de su nave y gira, se da la vuelta sin que los peruanos entendieran por qué los chilenos hacían esto, cuando se siente el tremendo golpe y la nave peruana prácticamente queda sentada sobre la roca y los chilenos empiezan a disparar hasta que los peruanos se rinden. Aquí también hay una polémica, porque el comandante Moore dice que los peruanos nunca se rindieron, Condel dice que sí se rindieron y que incluso iba a dar botes para ayudar a los peruanos, a los náufragos peruanos. Imagínate, 400 eran los tripulantes de la Covadonga, perdón, de la Independencia, pero también en su parte oficial al ministro dice de que tuvo que dejar de hacer esto porque vio que el Huáscar se acercaba. Y así entonces, bueno, Carlos Condel también hay que reconocer su inteligencia y también un concepto que siempre usa análisis de inteligencia, cómo estudió el terreno, ¿no es cierto? El mapa que tenía él de alguna manera para aprovechar esta supuesta debilidad que tenía la Covadonga contra la independencia, usarla a su favor, ¿cierto? Sí, así es. Mira, mira Francisco, aquí, porque hay tanto que podemos seguir conversando, pero el tiempo se nos acota y además que nuestros amigos que nos van a ver se pueden aburrir, la idea que no sea esa. Pero mira, sintetizando en Iquique, Chile pierde una nave vieja, como la Esmeralda, pero gana un héroe. Cuando en Chile se supo a los días después lo que realmente había ocurrido en Iquique y Punta Gruesa, en Iquique puntualmente surge un héroe que viene a cohesionar al pueblo chileno. Hasta el momento, y tú lo sabes mejor que yo quizás, hasta ese momento el chileno no entendía por qué estábamos peleando en el norte, que el salitre, teníamos un ejército de 2000, casi 2.500 hombres, pero cuando se supo lo que realmente pasó en el combate naval de Iquique, donde este joven capitán de fragata de 31 años, abogado, padre de familia, eh, buen hijo, buen padre, o sea, lleno de virtudes, no dudó en combatir frente a un tremendo rival como era el Huáscar y logró que su cometido no solo significara que ganáramos un héroe, sino que no te olvides también, Francisco, el plan que tenían los peruanos. Los peruanos, dirigidos por su presidente, se habían reunido en Arica cuando supieron que el grueso de la escuadra chilena había partido hacia el Callao. El plan de ellos era capturar o hundir las naves chilenas, capturar un convoy con tropas que iban hacia Antofagasta y además destruir la bomba resacadora de agua con la cual se surtía de este vital elemento al ejército que se estaba acantonando y preparando en Antofagasta. Lo que pasó en Iquique y Punta Gruesa hizo que los peruanos no pudieran desarrollar su plan. Y por otro lado, esta inteligencia, esta estrategia de Condel permitió de que el Perú perdiera más de la mitad de su poder naval en un rato.
dicen de que Grau cuando vio dice, el drama de la independencia comprendió inmediatamente lo que se les venía. Al perder el Perú la independencia, a partir de ese momento, el Huáscar tenía que enfrentar solo a los dos blindados chilenos, el Blanco Encalada y el Cochrane, y esa es la razón para que la gente entienda por qué el Huáscar nunca dio combate y siempre se arrancó gracias a su mejor velocidad hasta que la Armada planifica esta operación que termina con su captura en la batalla naval de Angamo el 8 de octubre. Así es, y el Huáscar cabe recordar que se encuentra en la segunda zona naval de Talcahuano, el segundo buceo flotante más antiguo del mundo, y la Así Esmeralda es, hundida en los mares de Iquique como una suerte de santuario, ¿no es cierto? Que nos recuerda así es. a Iquique. Y también, por supuesto, un homenaje a los tripulantes de la Covadonga, Carlos Conde, quien lo encabezaba. Profesor, ya se acabó el tiempo. Quiero darle las gracias a usted y, por supuesto, a todo el equipo del Museo Marítimo Nacional de Valparaíso por esta instancia de poder conversar ya las horas previas a este nuevo 21 de mayo. Hay que recordar esta fecha porque todos ellos, quienes estuvimos conversando, dieron su vida por nosotros, por el país que tenemos. Así que nuevamente muchas gracias. Esta es una transmisión conjunta del canal de YouTube del Museo Marítimo Nacional y del suscrito, para quienes se suscriban también al canal del museo. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Alguna palabra final, profesor? No, Francisco, nuevamente agradecer esta instancia de dar a conocer nuestra historia naval, destacar a estos héroes que hicieron tanto por nosotros y hasta la próxima. A tu total disposición para seguir destacando en otra efeméride importante de nuestra historia naval. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Nuevamente gracias al museo y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, Francisco. Muchas gracias por la asistencia. Hasta la próxima.